Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Todos nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida con unos desafíos enormes, problemas que no podemos resolver. Hacemos ciertas mediciones para saber si podemos resolver esa situación y hay momentos en que decimos realmente he hecho los análisis correspondientes y no puedo superar esta dificultad. Es ahí entonces donde nosotros necesitamos aprender a depositar nuestra confianza en Dios. Y lo más lindo es esto, es que Jesús sabe lo que Él tiene que hacer en tu vida y en mi vida. Y nos angustiamos y nos afanamos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo 1, la Biblia dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesús conoce la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Vemos aquí que la multitud, dice, le seguía. ¿Por qué le seguía? Porque veían en Cristo algo que era totalmente diferente de todos sus maestros religiosos. La necesidad espiritual, es decir, es esa hambre, ese deseo vehemente de conocer más de Dios, de su palabra, de hacer su voluntad, tener una íntima comunión con el Señor, disfrutar de su paz y de su libertad. La multitud le seguía en primer lugar por eso, pero también Jesús conocía que la multitud que le seguía es porque habían necesidades físicas en ellos. Había necesidad de ser sanados, había necesidad también de la alimentación. Y cuando Jesús mira a esa multitud que se había reunido, Él sabía que no habían comido. Quiero decirte algo, Dios conoce no solo tu necesidad espiritual, sino tu necesidad de sanidad divina, conoce tu necesidad de una provisión financiera, conoce tu necesidad de que un problema en tu trabajo pueda ser resuelto o de cualquier otra naturaleza dentro de lo que es físico. Ahora, si Jesús conoce todo esto, también Él conoce que no estamos caminando en fe. El desafío lo vemos en la multitud. Comparándolo con mis posibilidades, yo no puedo hacer nada para satisfacer esa necesidad. Y en esa situación, lo peor es esto, que nos encontramos sin el suficiente combustible de fe para poder vencer esa dificultad. Por eso el Señor Jesucristo, al ver esa situación, en el versículo 5, dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, lo mismo que Jesús le dijo a Felipe, te dice a ti, me dice a mí: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí vemos que Jesús sabe que no existía en Felipe el nivel de fe, juntamente con todos sus demás compañeros, lo mismo que sucede en nosotros. Hay un problema, tengo muchas limitaciones, pero no tengo la suficiente fe, porque Él conoce lo que hay en el corazón. Ahora, a través de lo que nosotros sacamos por nuestros labios, llegamos a conocer lo que está en nosotros. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ante esa interrogante, la respuesta de Felipe fue esta que encontramos en el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Lo que sale de nuestros labios está reflejando ya sea fe o incredulidad. Jesús le dijo a ellos:
¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Jesús sabía que no había suficientes finanzas para comprar pan, pero lo hacía para que Felipe pudiera conocer un problema interno que había en él. Como sucede hoy en día, nosotros no conocemos que estamos faltos de fe. Y la respuesta es una respuesta muy humana, muy materialista. 200 denarios de pan no bastaría. Ahora, al ver esta situación, el Señor quería que Felipe y los discípulos pasaran a otro nivel de su vida espiritual. Y entonces Jesús los desafía a caminar en fe. Vemos aquí esto al ver la multitud. Al ver la multitud está viendo una cantidad de necesidades. Al estar frente a un problema que supera nuestras posibilidades, eso nos ayuda a crecer. Si tú te encuentras en este día enfrentando una dificultad que tú no puedes resolver, esta es una gran oportunidad para crecer en fe, al ayudarnos a comprender dónde es que nosotros estamos parados. Por eso Jesús dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esta pregunta Jesús se la hizo a Felipe para que entienda él dónde tenía sus pies puestos. Ahora, eso es lo que tú y yo necesitamos, identificar dónde tengo yo el fundamento de mi vida, pero también al poner nuestra fe en Él, en el Señor, y no en el dinero. Si yo sé que el dinero no puede resolver este problema, tengo que quitar la fe en el dinero y ponerla en el Señor Jesucristo. El Señor sabe lo que va a hacer ya de antemano. Lo que sucede es que Dios quiere que nos demos cuenta para que abandonemos una fe falsa y la pongamos en Él. Así que creamos que Dios sabe lo que ha de hacer por nosotros. Por eso dice aquí la Escritura que el Señor sabía lo que iba a hacer. Dice en versículo 6, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Jesús sabe lo que tú necesitas y Jesús sabe lo que va a hacer en tu vida. Solamente que, recuerda, tenemos que poner nuestra confianza en Cristo y no en el materialismo. Confía en el Señor y Dios se encargará de lo demás. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.